nuestra clase de hoy día. Vamos a retomarlo de donde lo dejamos el otro día. El otro día estábamos hablando de del derecho, ¿se acuerdan? Derecho público, derecho privado y derecho internacional, derecho interno, las distintas clases de derecho en que está constituido el derecho para regular las distintas actividades, los distintos temas en que se desenvuelven las actividades de las personas. Entonces, de allí se habla de la clasificación del derecho. Vamos a plantear un divorcio, pues hablamos de el derecho de familia, clasificación del derecho, hablamos entonces del derecho a familia. Tenemos un problema agrario, entonces vamos a hablar del derecho agrario, clasificando el derecho en sus distintas magnitudes. ¿Para qué utilizamos el derecho internacional? Pues hay dos derechos internacionales, el derecho internacional privado y el derecho internacional público. Cuando los estados se tienen que relacionar entre sí, entre estados, se usa el derecho internacional público. Allí se manifiestan los estados con ese poder que les caracteriza el poder público. Y las personas en el derecho internacional privado quiere decir que son una persona de Perú y una persona de Colombia se van a hacer algún negocio, entonces están bajo el derecho internacional privado, particulares, no públicos. Entonces estamos allí clasificando el derecho desde diferentes ángulos. El derecho público interno es el que organiza el poder público y regula las relaciones de los particulares con el Estado. Y el derecho público interno también está constituido por diferentes ramas, tales como el derecho constitucional, el derecho administrativo y el derecho penal. Derecho público interno. Hay un derecho privado y derecho público interno y hay un derecho privado interno. El derecho privado interno es el que regula las relaciones de los particulares entre sí, entre todos nosotros, particulares. Y está constituido por eso que se llama el derecho civil, que lo encontramos así, rápido, en eso que se llama el Código Civil.
el derecho mercantil, que lo encontramos en el Código de Comercio, el derecho minero, el derecho petrolero, el derecho industrial, etc. Vamos a una actividad, entonces, ¿dónde nos encontramos? ¿En qué clasificación del derecho? En el derecho público, en el derecho interno, en el derecho internacional, en el derecho internacional público, en el derecho internacional privado, etc. Clasificación del derecho joven. Pues bien, jóvenes, hecha esta clasificación del derecho, vamos a ver esas imprecisiones que encontramos en nuestro diario vivir. Imprecisiones que están dadas, por ejemplo, cuando utilizamos la palabra ley. Nosotros, los del pueblo, el vulgo, la ciudadanía en general, no tiene por qué conocer, digamos, estas diferencias. Ustedes lo van a saber, ¿no? Ciudadanos privilegiados que están en el conocimiento universal en la Universidad Autónoma de René Moreno. Pero el común de la gente a veces no hace esta edición. Sí, dice la ley, dice. Sí, salió la ley dice esto, no hay que hacer esto, dice la ley. Todo el mundo dice la ley. Nunca precisan el término. A veces dicen ley cuando se trata de otra norma que no es ley, que a lo mejor es un decreto supremo, que a lo mejor es una resolución ministerial, qué sé yo. Le dicen igual, le dicen ley. Entonces, para eso podemos explicarlo a través de un concepto genérico y una concepción estrictamente técnica. Con carácter genérico, ley es toda regla social obligatoria que la emite una autoridad competente. Sí, es lo que entiende la gente, digamos, genéricamente dice eso. Es una regla social obligatoria que la emite alguien, alguna autoridad. Sin embargo, se trata de una situación general, de una apreciación general. Y ahí, en ese concepto genérico, encontramos las distintas denominaciones de las normas jurídicas de las que les he hablado, ¿no? Decretos, resoluciones, ordenanzas, etc. Todas para este concepto genérico son ellas. Sin embargo, en el estricto sentido de la palabra ley, la situación cambia, jóvenes. Nosotros tenemos que tener precisión para eso. Nombrar ley a la ley, nombrar decreto al decreto. ¿Ya? En ese sentido, ley es la regla social obligatoria que emite el órgano legislativo. Nadie más. Nadie más dicta leyes que el órgano legislativo, que el poder legislativo. Ya no tendríamos que hablar de la generalidad, digamos, de este concepto de ley, en sentido genérico.
cualquier regla, digamos. No. Cuando hablemos de ley, vamos a hablar con precisión de que ley es la regla social obligatoria emanada del poder legislativo, del órgano legislativo. Legislativo, leyes, legislar, hacer leyes. Entonces, teniendo en cuenta esto, tendríamos que hablar de las normas legales. Todas son normas legales, la ley, el decreto, etc. Ya no hacer un nombramiento equivocado, decirle ley a una norma legal que no es ley, que tiene otro nombre. Entonces, hablemos de las normas legales. Las normas legales tienen unas características que son distintas de cualquier otras normas, que sean normas éticas, morales, religiosas, son distintas, tienen unas características las normas legales. Todas las normas legales, el nombre que le demos a las normas legales, tienen unas características, ¿no? Esas características son la generalidad, la obligatoriedad y la competencia de quien emite la norma. Entonces, ¿quién emite la norma? Este organismo, este mecanismo institucional, este poder, etcétera. Caracteres de la norma jurídica, caracteres del derecho, norma jurídica, derecho. Generalidad, obligatoriedad y competencia de quien dicta la norma, de quien emite la norma. Fíjense ustedes, la norma moral no es obligatoria, entonces no es una norma jurídica. De eso estamos hablando, de la norma jurídica que tiene unas características que no tienen las otras normas, digamos, que conocemos. Generalidad, obligatoriedad y competencia de quien emite, no se olviden. La generalidad nos dice que las normas se emiten para un determinado, pero para un indeterminado número de personas. Esa es la generalidad. No se dicta para una sola persona, no es para un número indeterminado de personas. Esa es la generalidad. Hay alguna excepción, toda regla tiene su excepción, ¿verdad? Hay alguna excepción por ahí, digamos, en que se dicta una norma para una sola persona, pero es excepcional. La regla es que es dictada para un indeterminado número de personas. No sabemos cuántos, digamos, están involucrados en esa norma, a cuánto les atiñe, a cuánto les concierne. La ley general del trabajo, ¿para quién? ¿Para cuántos son? No se sabe. Pero sí se sabe que es para todos los trabajadores. No sabemos el número. Indeterminado el número. Todos los que sean trabajadores están involucrados dentro de la Ley General del Trabajo. El Código de Comercio es para todos los comerciantes. ¿Cuántos son? No sabemos. Es un indeterminado número de comerciantes. Esa es la generalidad. Y así, digamos, encontramos disposiciones legales que se dictan para un determinado sector
con un indeterminado número de componentes. Esta generalidad implica que la norma tiene la característica de ser abstracta. ¿Para quién? Para un indeterminado número de personas, de manera abstracta, si tienes. No lo podemos de repente contar, contabilizar. No se sabe a quién se va a involucrar en ese contenido de la norma. No se sabe. Cualquiera cae en eso, por eso es abstracta. Incurrí en eso, entonces a vos te aplican la ley general del trabajo, a vos te aplican el código de comercio. Caí yo en esas condiciones abstractas. Entonces, cuando hablamos de la generalidad, asociamos con el aspecto de las normas legales, tienen esa condición de abstracta. No es para mí, no se fijaron en lo que yo estoy cometiendo, no, se fijaron unas condiciones conjuntas, abstractas para todos los que puedan involucrarse en eso. Es para, el código penal es para los delincuentes. ¿Quiénes son los delincuentes? Alguien va a caer, maté a alguien, entonces ya me voy a involucrar en esa norma legal. Pero antes hacía abstracción de cada uno de nosotros, mientras no incurramos nosotros en esas condiciones. La generalidad es una característica de la norma jurídica, del derecho. Se dicta para un número indeterminado de personas. Y así que de repente podemos hablar de la constitución política del Estado. Es para todos los bolivianos. Y los que están dentro de nuestro territorio nacional, que no sean bolivianos, porque los habitantes y habitantes deben cumplir nuestras normas legales. ¿Cuántos son? No sabemos. 11 millones y medio. 11.300.000 extranjeros que viven en este país, no sé, pero es para todos los que habitan nuestro territorio la constitución política del Estado. En general. La otra característica se llama la obligatoriedad. Ya dijimos el otro día de que las normas morales, por ejemplo, no son obligatorias de cumplirlas. Si queremos la cumplimos, si no cumplimos, no. Si no queremos, no la cumplimos, porque nadie nos obliga a cumplirlas. Las normas jurídicas, el derecho, es obligatorio. Y nos obligan a cumplirlas. Esa es una característica esencial, fundamental de las normas jurídicas, del derecho. Las normas jurídicas son obligatorias. Las conozcamos o no las conozcamos las normas. Sepamos que existen o no sepamos que existen, igual tenemos que cumplirlas. La esencia de la norma jurídica, la esencia del derecho, es su obligatoriedad. No podía entenderse la norma jurídica sin esta característica de la obligatoriedad. Porque no regularía nuestras relaciones si no fuera obligatoria. Porque tenemos la tendencia a no cumplir nada por nosotros. Mejor si no nos obligan a nada. Entonces, si no cumplimos las normas, nuestras relaciones son caóticas, arbitrarias, anárquicas, etc. Entonces, se tiene que cumplir, alguien no las hace cumplir, la autoridad. Por eso las normas jurídicas son obligatorias. A ver, deténganlo a ese ciudadano, lleva 10 kilos de la merca, ¿no? Andando con sus 10 kilos de la merca
por el país o llevándosela al extranjero. Detenido por delincuentes. ¿Cómo fue? Sí, estoy llevando esto para, ¿no?, para mi consumo interno, pero no, si también puedo llevarme 6 kilos de harina de trigo. No, señor, llevar esto es un delito. ¿Dónde? Yo no he sabido que sea, no sabés. Ah, ¿qué me importa? Pero está la norma, está la ley hace 500 años. Ahí está la 1008, ya no está la 1008 actualmente, ¿no?, pero ha sido suprimida por otra. Ahí está la 1008. No la conozco, no me importa. Ahí está, ya fue dictada. Y tras que se dicta, se debe cumplir la norma, la conozcas o no la conozcas. Hay un mecanismo institucional del Estado en donde deben aparecer las normas para que la conozcamos los ciudadanos. Se llama la Gaceta Oficial de Bolivia. Ahí se ponen todas las normas, ¿no? Y se supone que todos los ciudadanos la van a leer, nadie las lee, pues. No saben de ese documento, impreso, la Gaceta Oficial de Bolivia. Ahí salen todas las normas. Supuestamente deberíamos conocerlas todas. Hay gente analfabeta que no sabe leer qué es Gaceta, de repente, a través del tiempo, a través de los años. Y hoy día también creo que sí, alumnos. Y resulta que antes que llegue allá, ya los ciudadanos en estos tiempos están conociendo las normas porque los medios de comunicación la están promocionando, están hablando de ella, están preguntando, están dando a conocer a la sociedad. Entonces, todo el mundo sabe de las normas, entonces nadie puede decir no la conozco, ya, de pícaro, ¿no?, de repente, ¿no? Y si no fuera de pícaro, y si fuera un ciudadano analfabeto, montaraz, campesino, o localizado, ¿no?, en los últimos rincones del país, de repente, pero igual tiene que cumplirla aunque no la conozca. Porque esa característica es fundamental y esencial para que se llame norma jurídica. Salió la norma y se cumple sí o sí. Les repito, la conozca yo o no la conozca la norma. Porque podíamos, pues, ¿no? Somos tan vivísimos nosotros. Si no fuera, si no la conoce, entonces no la cumple. Siga nomás con los 6 kilos, pues, ¿no? Vivísimos somos para poner pretextos. Entonces, podían hacer uso de ese pretexto, de no conocerla. Entonces, por ello, la norma es obligatoria. De esa manera, el Estado cumple sus funciones, sus atribuciones. Que la sociedad viva lo más organizada posible. Si no fueran obligatorias, les repito, sería un relajo nuestras relaciones entre las personas. La otra característica, y aquí vamos a encontrar las formas de defendernos de las arbitrariedades del Estado, de las arbitrariedades de algunas normas legales. Para que haya un orden, para que haya una paz social, una tranquilidad, es necesario conocer quiénes emiten la norma, quién es el órgano competente. Eso es lo que hemos dicho acá. Obligatoriedad, generalidad y competencia de quien emite la norma. Eso es también bien importante. A través de eso asumimos la defensa de nuestros derechos, cuando sabemos la jerarquía de las normas. ¿Quiénes emiten las normas? ¿Cuáles son de mayor jerarquía o cuáles son de menor jerarquía? Conocemos entonces quiénes emiten las normas y vamos a saber qué consecuencias nos trae
y si son apropiadas para cumplirlas o inapropiadas porque están atentando contra nuestros derechos. Esta característica la vamos a explicar a través de una gráfica. Esa gráfica que se denomina la pirámide de Kelsen, un tratadista del derecho austriaco denominado, que se llamaba Hans Kelsen. A través de esa pirámide vamos a explicar esta característica de la competencia de los organismos que emiten las normas jurídicas. Kelsen. ¿Verdad? La pirámide kelseniana, la pirámide de Kelsen. Todos los estados tienen esta jerarquía de normas, todos los estados. Él la elaboró esta forma que se dotan los estados para establecer la jerarquía de las normas. Si sabemos y conocemos la jerarquía de las normas, podemos asumir defensa de nuestros derechos. Si no sabemos y no las conocemos, a veces nos dejamos atropellar por los que dictan las normas, por el Estado en su conjunto, digamos. Porque el que dicta normas legales es el Estado a través de sus instituciones, ¿verdad? Entonces, esta pirámide de Kelsen nos dice que allí, en la cúspide de esa pirámide, allí en la cúspide, allí en la punta, está la constitución política del Estado. Ahí la máxima expresión de las normas jurídicas en un Estado se llama constitución política del Estado. Repito, es la máxima expresión de la juridicidad de un Estado. No hay nadie por encima de la constitución política, no hay nada por encima de la constitución política del Estado. Se la denomina Carta Magna, ¿no? Inapropiadamente, pero se la denomina Carta Magna, grande, magna. Esta constitución política del Estado, entonces, es la ley de leyes. Así también se la denomina. Ley de leyes, porque es lo máximo en expresión de derecho, de norma en un determinado Estado. En todos los Estados. Todos los Estados tienen esta jerarquía. Nadie podría desconocer esos derechos establecidos en la Constitución Política del Estado porque se convierte en atentado, ese acto se convierte en atentado a los derechos constitucionales del país. Después de la Constitución Política del Estado, en el orden jerárquicamente inferior, tenemos esta norma jurídica que se llama ley. Esa que utilizamos mucho y nos vamos equivocando, digamos. Está la ley. Ley es su nombre y su apellido, es su nombre propio, ley. Después de la Constitución Política del Estado viene la ley. Esto quiere decir que la ley es un poquito inferior a la Constitución Política del Estado.
siendo inferior jerárquicamente a la Constitución Política del Estado, la ley no debería contradecir lo establecido en la Constitución Política del Estado. No debería contradecir lo establecido en la Constitución Política del Estado. Le digo no debería porque a veces se puede. Los atrabiliarios, ¿no? Los abusivos, los prepotentes que están en el gobierno, a veces hacen una ley que contradice a la Constitución Política del Estado. Ahí se quiebra la jerarquía de la norma y se quiebra la paz social, la tranquilidad que da la juridicidad a un Estado, y eso se puede convertir en caos social, en caos político, etc., si hay un caos jurídico. Entonces, el concepto es que la ley es una norma jurídica de menor jerarquía que la Constitución Política del Estado. Después, de la Constitución, de la ley, después de la ley, tenemos, fíjense ustedes, el decreto supremo de Constitución Política del Estado, ley y decreto supremo. El decreto supremo es una norma jerárquicamente inferior a la ley y mucho más inferior a la Constitución Política del Estado. Que quiere decir que un decreto supremo no debería contradecir a la ley y mucho menos a la Constitución Política del Estado, porque tiene menor jerarquía. De esa manera se conduce el Estado, cualquier Estado, con normas jerárquicamente superiores, con normas jerárquicamente inferiores. Luego, más abajo, en esta pirámide de Kelsen, encontramos a la resolución suprema. Hemos hablado del decreto supremo y hoy vemos la resolución suprema. Son las distintas normas que se dictan en nuestro Estado. Ah, salió una resolución suprema, uno escucha. Ah, salió un decreto supremo, ¿no? Ah, salió una ley, ya sabemos. Estamos hablando de la jerarquía de las normas en nuestro Estado. Les repito, en cualquier Estado. La resolución suprema, repito esto, no debería contradecir a su inmediatamente superior norma, que es el decreto supremo, no debería contradecir a la ley que es más superior y mucho menos no debería contradecir a la Constitución Política del Estado. No debería, sigo repitiendo. No es que no pueda, poder pueden, ¿no? Los atrabiliarios, los ignorantes, etcétera, de repente. Pero que tienen unos intereses mezquinos, etcétera. Entonces no debería suceder eso en nuestro Estado. Y sin embargo se dan, sin embargo están ahí, digamos, contradiciendo la Constitución Política del Estado. Por eso es que ustedes encuentran en los medios de comunicación social, fulano de tal, o este sector ha planteado la inconstitucionalidad de ese decreto supremo, ha planteado la inconstitucionalidad de esa ley. Es decir, está tratando la persona o el grupo social, la comunidad, de restablecer el orden establecido en la Constitución Política del Estado. En la Constitución Política del Estado están los derechos de todos, de cada uno. Y si bien una ley dice, le quitamos este derecho, ¿cómo me van a quitar si eso está en la Constitución Política y no pueden darse esos lujos?
Entonces voy a defender ese derecho que está en la Constitución a través de lo que se llama la demanda de inconstitucionalidad de la norma legal, sea decreto, sea resolución suprema, incluso sea ley. Aquí nos defendemos jóvenes. Aquí se respetan nuestros derechos. Es para eso debemos saber esta jerarquía de las normas. Y no conformarnos, salió una norma, mira, salió y yo tenía este derecho y ya me lo quitó esta norma legal. Puta, qué mala pata. No, señor, no es que mala pata. Tengo derecho a reclamar por eso. Si ese mi derecho está allá en la cúpula y en la Constitución Política del Estado, y nadie me lo va a quitar. Nadie me lo debería quitar. Resolución Suprema, Decreto Supremo, Ley, Constitución Política del Estado. Después tenemos la resolución ministerial. Resolución ministerial. Vamos bajando en la jerarquía de las normas, ¿no? Ya está casi cerca del fondo. Resolución ministerial. La resolución ministerial está en la escala casi última de las normas jurídicas nacionales. Y no debería contradecir a ninguna de las normas superiores, no debería contradecir, quitar derechos establecidos en esas normas, suprimir derechos establecidos en esas normas, no debería. Entonces no pueden ir la resolución ministerial quitando eso. Hay una ley general del trabajo, en donde están los derechos de los trabajadores, que también están en la Constitución Política del Estado. No puede venir una resolución ministerial, es decir, la resolución de un ministro quitando derechos establecidos en la Constitución Política del Estado o en la ley general o en la Constitución Política. No podría, no debería quitarle esos derechos a los trabajadores. Y así, digamos, para cualquier otro sector, con respecto a cualquier otra norma, los derechos de los comerciantes que están en el Código de Comercio no deberían ser suprimidos por una resolución ministerial, porque esos derechos están establecidos en el Código de Comercio, están establecidos en la Constitución Política del Estado. O en la ley INCRA, o en la ley en el Código de Familia, en todos los ámbitos uno se va a defender conociendo esta jerarquía de las normas. Por último, jóvenes, tenemos a las ordenanzas municipales. Ordenanzas municipales. Estas ordenanzas municipales son de inferior jerarquía en el ámbito nacional. Aunque sean de primer orden, son de primer orden en el ámbito local. Son los gobiernos municipales los que dictan ordenanzas municipales. Una ordenanza municipal es de primer orden, por supuesto, en el municipio, en la localidad, pero no más allá del municipio, porque no es de orden nacional. Estas otras que hemos denominado son de orden nacional. ¿Se deben respetar las ordenanzas municipales por el país entero? Sí, pero no tienen esa jerarquía que tienen las normas nacionales. De primer orden es que es la resolución que en Porongo se dictó para determinar que la Cacairú es un patrimonio de Porongo, de primer orden.
solo para Corongo. En Cotoca no le interesa porque ahí tienen su patrimonio, las alías y no sé más cosas. Por eso lo ponemos en el último orden, no porque no sea importante para la localidad, para el municipio, sino porque no es de carácter nacional. Después pueden venir otras normas jurídicas de mucha más inferior jerarquía. Algunas resoluciones de instituciones, digamos, que se cumplen solamente en el ámbito de esa institución, digamos. Las resoluciones que dicta, qué sé yo, por impuestos nacionales, digamos, solamente esa institución para ella, digamos, y ahí debe cumplir. Y eso no debería alterar los derechos establecidos en las otras normas. Resoluciones, otras resoluciones, que podría dictar, qué sé yo, la Contraloría del Estado. Normas de menor jerarquía. Pirámide que señala para organizar al Estado, para que no haya caos jurídico, para que tengan un sentido de mayor a menor las normas y sepamos que cada una de esas reconoce nuestros derechos, no que desconozcan nuestros derechos. En un país anárquico y caótico como el de Bolivia, se dan estas situaciones de que hay normas de inferior calidad que atentan contra los derechos de los ciudadanos que están en normas superiores. Y como no, la conocemos, la jerarquía, entonces nos vamos a defender. Si no la conocemos, no nos defendemos y o sea, atentan contra los derechos, nos quitan derechos. No se olviden. Esta jerarquía de las normas es porque era un tipazo y se le venía a la cabeza nomás y las puso ahí y se tenía que incorporar en el derecho de los estados. Sí, tuvo la idea, pero cada parte de esta jerarquía tiene sus argumentos fuertes y sólidos. ¿Por qué es superior que la otra norma? ¿Por qué es inferior que la norma otra superior? Tienen sus argumentos fuertes. Su argumento en el actuar de la sociedad, en el actuar del pueblo. ¿Ya? Tiene sentido eso de que una norma es superior a la otra. A ver, veamos. La Constitución Política del Estado la elabora, la emite un poder del Estado que se llama poder constituyente. Es el único poder que hace constituciones. Poder constituyente, elabora las constituciones. ¿Se acuerdan de la Asamblea Constituyente de 1825, no? ¿Se acuerdan? Cuando pasamos por sociales allá en internet o el medio, no me acuerdo. Pues si bien la Constituyente es una asamblea del pueblo. El año 2009, no sé si ustedes estaban muy chiquitos, no se deben acordar. Se organizó una asamblea constituyente. ¿Para qué? Para hacer una nueva constitución. En 2009 salió
la nueva constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Quiénes elaboraron la constitución política del 2009? El pueblo. El pueblo la elaboró. ¿Se reunieron los 11 millones de habitantes de Bolivia y hicieron eso? No. El pueblo, los 11 millones de habitantes del pueblo fue y designó y nombró a sus representantes. ¿Cómo? A través de un referéndum, a través de una convocatoria a elegir a los representantes del pueblo. El pueblo está representado, fue representado por sus representantes que se enviaron a la Asamblea Constituyente. Todos los departamentos hicieron lo mismo y eligieron a sus representantes a la Constituyente. ¿Por qué? Porque la democracia nuestra, la democracia en el mundo, es una democracia representativa. No es una democracia directa. Se están implementando algunos mecanismos para que en algunas situaciones haya democracia directa. El referéndum es parte de la democracia directa. ¿Ya? Entonces, eligieron a sus representantes. ¿Quiénes eligieron a sus representantes? El pueblo. ¿Quién es el pueblo? El pueblo es el soberano, el único que manda. Nadie puede estar por encima del soberano. Les repito, nadie. Ni el presidente de la República, ni los diputados, y senadores, ni los parlamentarios, ni nadie puede estar por encima del soberano. Lo que diga el soberano se debe respetar. ¿Qué hizo el soberano? A través de sus representantes, la Constitución Política del Estado. Nadie puede alterar, nadie se puede negar a cumplir la Constitución Política del Estado porque está elaborada por el soberano, el que manda, el pueblo. ¿A alguien se le ocurre desconocer lo que dice la Constitución Política del Estado? Es un delincuente, porque está contra la Constitución Política del Estado. Delincuente y que atenta contra las normas legales. El soberano es el que manda, jóvenes. ¿Se acuerdan del soberano que le hablé del rey en los tiempos de la Edad Media? El rey era el soberano. Y no había nadie por encima del soberano, por encima del rey. Un tipo. Eso se cambió con la Revolución Francesa, le dije, y apareció el soberano, que es el conjunto de la ciudadanía, el conjunto del pueblo. El pueblo es el soberano, ya no el rey, ya no uno solo. A la guillotina ese rey, ¿no? ¿Verdad? En la Revolución Francesa. Entonces, nadie puede estar por encima de lo que determine el soberano o lo que determine el pueblo. Ese es el sentido de la importancia de la Constitución Política del Estado. Por eso está allí la cúspide de las normas jurídicas. Es la máxima expresión de las normas jurídicas. Está ahí porque ahí están todos los derechos de los ciudadanos, porque ahí está la organización del Estado, porque ahí están las atribuciones, las competencias de los órganos del Estado, etc. Lo vamos a ver eso más detalladamente cuando hablemos de derechos constitucionales en el tema posterior. Ese es el argumento, entonces, por estar emitida, elaborada por el pueblo, a través de sus representantes. Y la ley está por debajo de la Constitución Política del Estado, sí. ¿Quiénes hacen la ley? ¿Quiénes elaboran la ley? ¿Saben quién? Los representantes del pueblo. El pueblo elige a sus representantes, a los parlamentarios, a los diputados y a los senadores, que son más almorzadores que senadores, pero comen más al mediodía. Está elaborada la ley por los representantes del pueblo.
Cada 5 años elegimos a nuestros representantes del pueblo, ¿no? Los nombramos como sean, digamos, imbéciles, ignorantes, pero son los representantes del pueblo. Y entonces, ¿hay alguna diferencia entre estos representantes del pueblo y los representantes del pueblo, los representantes del soberano, entre constitución y ley, los que emiten? Pequeñísimas diferencias, pero en los dos está representado el soberano, está representado el pueblo. Lo que sucede es que cuando se va a hacer la constitución política, hay una convocatoria expresa para realizar solamente ese acto de elaborar la constitución. Elaborada la constitución, desaparecen los constituyentes, desaparecen los representantes del pueblo. El poder constituyente, la asamblea constituyente, es un poder temporal. Ese poder entonces cumple su función y va a desaparecer. En cambio, el poder legislativo es un poder permanente. Está ahí por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Cada 5 años lo renovamos, es decir, está permanente. El uno es un poder temporal y el otro es un poder permanente, que hace muchísimas cosas, no hace una sola ley, hace 500 leyes, distintas leyes, digamos. La Asamblea Constituyente hace una sola constitución. Entonces, ahí está entonces la jerarquía de estas normas, digamos, para darle, digamos, una explicación bastante razonable. Por eso la ley está en ese orden jerárquicamente inferior a la Constitución política del Estado. Después, tenemos el decreto supremo, repito, inferior a la ley, inferior a la Constitución política del Estado, jerárquicamente hablando. El decreto supremo es inferior a la ley y a la Constitución política del Estado, porque sí. Porque hay un argumento esencial y fundamental. En la elaboración del decreto supremo no participa en su integridad el soberano. Interviene de una manera pequeña, digamos. Y por lo tanto sus normas deben ser de inferior calidad a las establecidas con la intervención del soberano, pues, por supuesto. ¿Quién emite, quién dicta el decreto supremo? El decreto supremo lo emite el Poder Ejecutivo. El presidente de la República, que es el miembro prominente del Poder Ejecutivo, ha sido elegido por el soberano, tal vez. No, tal vez, en nuestros tiempos sí, por el soberano. Ha sido elegido por el soberano el presidente de la República. Pero resulta que el presidente de la República tiene lo que se llama un gabinete de ministros. 15, 20, 30 ministros. Esos ministros no los eligió nadie. Los puso a dedo el presidente. Y estos ministros con el presidente son los que emiten el decreto supremo. Pinches ministros nombrados a dedo por el presidente. El único elegido por el pueblo, por el soberano, es el presidente. Entonces van a dictar normas de inferior calidad que la ley y que la Constitución política del Estado, sí, porque allí no está el soberano plenamente. Y donde está el soberano plenamente se tiene que respetar lo que dice el soberano de manera plena. Hay un solo miembro
que firma el decreto supremo, que es el presidente, y los demás son pinches que no han sido elegidos por el soberano. Ese es el sentido del decreto supremo de menor jerarquía que la ley y que la constitución política del Estado. Es la participación del soberano, es la participación del pueblo, lo que va determinando la inferioridad o la superioridad de las normas, jerárquicamente hablando. Y por eso un decreto supremo en donde no está el soberano no debería contradecir a la ley, no debería contradecir a la constitución política del Estado, cuando sus miembros, cuando los que tienen competencia, digamos, son personas, ciudadanos que no representan al pueblo, que no representan al soberano. Esto se lo pongo siempre junto. Pueblo soberano. Decreto supremo, ley y constitución política del Estado. De arriba hacia abajo. Constitución política del Estado, ley y decreto supremo de arriba hacia abajo. Después del decreto supremo hemos visto que está la resolución suprema. Más inferior jerárquicamente hablando de las anteriores normas, del BS, de la ley y de la constitución política del Estado. Del decreto supremo, de la ley y la constitución política del Estado. Sí, pues, está en ese lugar la resolución suprema porque es una norma emitida también por el Ejecutivo, pero en una parte del Poder Ejecutivo. No todo el Poder Ejecutivo como en el decreto supremo. Una parte. ¿Quién firma, quién emite la resolución suprema? El presidente de la República con un pinche ministro, ya no los 30 o los 25 ministros, un pinche ministro. Es decir, es una norma que está establecida para un sector de la sociedad, un sector de la población. Y que por eso el encargado de ese sector firma la resolución con el presidente de la República. Van a sacar una norma para las universidades, solo para las universidades. Entonces esa norma legal la va a firmar el presidente con el ministro de Educación, porque es para ese sector. Resolución suprema. En la otra podríamos estar, digamos, más o menos pensando, pero son 30 ministros, 45 minutos. Entonces, tenemos que nomás tenerla en cuenta. Pero aquí es un pinche ministro con el presidente de la República, para un sector. El sector agrícola de Bolivia necesita una norma explicativa, reglamentaria. Entonces, va a venir el ministro de Agricultura con el presidente de la República y va a entrar una norma para ese sector. No para todo el país, para ese sector. Para ese sector, lógicamente, en todo el país. Y así sucesivamente. Pueden ustedes encontrar N resoluciones supremas porque hay distintos sectores de las que están encargados los ministros. El ministro de Defensa va a dictar resoluciones para asuntos de las Fuerzas Armadas. A partir del próximo año se va a sacar una resolución suprema firmada por el presidente y el ministro, en donde los estudiantes, los bachilleres, digamos, ya no se van a rapar la cabeza ya, o van a ir clinudo a pasar el servicio militar, ¿no? ¿Quién firma? ¿Quién va a firmar? El presidente con el ministro de Defensa. Eso lo entendemos bien, ¿verdad? Luego, tenemos más abajo
la resolución ministerial. Seguimos con el argumento, con el fondo de por qué está en ese nivel. Pues está en ese nivel porque la resolución ministerial está firmada por el pinche ministro. El pinche ministro, solito él. Nadie lo eligió, nadie. Es compadre, primo, cuñado, familiar del presidente y por eso es ministro. A ver, no lo eligió el pueblo. Está cumpliendo una función por determinación del presidente. Esa es la importancia de la resolución ministerial y por eso está en este orden jerárquico inferior. Ahí no, ni idea que esté el pueblo ahí, ni idea que esté el soberano ahí, y por lo tanto es una norma inferior. No debe, por eso que no debería contradecir a las demás normas, no debería a las otras normas superiores, porque es más o menos reglamentaria. Viene a reglamentar algunas normas superiores. Viene a explicar algunas normas superiores, pero no a crear unos derechos que estén en contra de las normas superiores. Resolución ministerial. La emite el órgano competente del ministerio respectivo. El pinche ministro nombrado a dedo. ¿Ok? Muy bien. Luego, en la última parte de esta escala, tenemos casi la última norma jurídica de un país, de nuestro estado. Se llama ordenanzas municipales. Ya les dije que está en esa situación porque es una norma de carácter local. Por eso está allí, no porque sean de menor importancia para la localidad, para el municipio, no. Esas son también de primer orden, pero pero en la localidad, en el municipio. Las ordenanzas municipales, ¿quién la emite? No la emite el alcalde, la emite el Consejo Municipal. El Consejo Municipal, que ha sido elegido por el soberano, por el pueblo de la localidad. 2 millones de habitantes de Santa Cruz eligieron al Consejo Municipal. Y, por supuesto, también el alcalde. O sea, aquí está representado el soberano en las ordenanzas municipales, sí, porque la emite el Consejo Municipal. Pero es de una parte del soberano. El departamento es una parte, el otro departamento es otra parte del soberano. Una localidad pequeña, digamos, Paurito, Morongo, Minero, digamos, son aglomeraciones pequeñas, pero constituyen una localidad, un municipio, y allí se eligen también por el voto popular, por el pueblo, por el soberano. Y son, les repito, encuéntrese donde se encuentren, los municipios, las localidades, son de primer orden para esos municipios, para esas localidades. Las ordenanzas municipales las emite el Consejo Municipal. El alcalde en cualquier localidad emite resoluciones, no ordenanzas. ¿Ya? Y pusimos otras, digamos, ¿no? Que ya, digamos, tienen jerarquías también aclarativas, etcétera, digamos, que dictan algunas autoridades en su propio ámbito, digamos. Que también, por supuesto, nadie elige al Contralor de la República, nadie elige, ¿no?, al jefe de impuestos nacionales y las otras reparticiones que encontramos en nuestro país. Ese es el sentido, entonces. ¿Ya?
de la jerarquía de las normas, la característica de las normas, generalidad, obligatoriedad y competencia de quien dicta las normas. Aquí están los órganos competentes de quienes emiten las normas. ¿Cuál es el órgano competente? La Asamblea Nacional, el poder constituyente. ¿Quién tiene competencia para la ley? El poder legislativo, el órgano legislativo. ¿Quién es competencia para el decreto supremo? El poder ejecutivo. La resolución suprema parte también del poder ejecutivo. Las resoluciones ministeriales también parte del poder ejecutivo, que no tienen representación ni participación del soberano. Por eso están en ese orden. Ok, jóvenes. Luego, tenemos que ver cómo se aplican las normas jurídicas en un Estado. Y para eso hablamos del ámbito de aplicación de las normas jurídicas. Ámbito de aplicación de las normas jurídicas. Y en este ámbito de aplicación de las normas jurídicas, tenemos que se pueden aplicar teniendo en cuenta el espacio y el tiempo. Las normas jurídicas se aplican para un determinado espacio geográfico. Las normas jurídicas en Bolivia se aplican para todo el ámbito territorial de nuestro país. No se dictan las normas jurídicas aquí en nuestro estado para Colombia, no. Colombia tiene su propio espacio geográfico donde dicta su norma. Entonces, el espacio, desde el punto de vista de la aplicación de la norma, es importante porque se aplican dentro del territorio nacional. Ahí tiene plena vigencia en el espacio geográfico. Esto tiene algunas implicaciones importantísimas, digamos, que los ciudadanos debemos tomarlo en cuenta. Cuando bajo este ámbito del espacio encontramos eso que se llama la extraterritorialidad del espacio. Quiere decir que algunas normas de nuestros estados pueden aplicarse más allá de nuestro territorio. Por eso se llama extraterritorialidad. Pero para eso se tienen que cumplir ciertas formas, ciertos requisitos. Uno de ellos es que los estados deban tener acuerdos entre ellos, deban tener tratados internacionales para poder aplicar las normas de un estado en el territorio de otro. Cuando queremos traer un delincuente de la Cochinchina, necesitamos tener un tratado de extradición con la Cochinchina. Si no tenemos un tratado de extradición, no lo vamos a traer a esa persona para aplicarle la ley en nuestro espacio geográfico, la norma en nuestro espacio geográfico. Entonces se hacen tratados internacionales para eso. Y se hacen tratados internacionales para muchísimas otras cosas ya, ¿no? No solamente para estos asuntos de orden penal de la extradición de ciudadanos. Se aplica también esa extraterritorialidad cuando entendemos de que los estados tienen a sus representantes en otros estados. Esos representantes se llaman embajadores, ¿verdad? Entonces, esos estados tienen unos embajadores y esos embajadores viven en un determinado territorio, en un territorio de un país donde son embajadores. Ese territorio, ese pequeño territorio donde viven, es un territorio del país de donde vienen. La embajada
de la Cochinchina en La Paz es un territorio de la República de la Cochinchina. La embajada de Bolivia en Tanganica, ese pequeño territorio de la embajada de Bolivia en Tanganica, es un territorio de Bolivia. Ahí se aplica la extraterritorialidad. Eso tiene gran importancia, digamos, en el mundo. Por ejemplo, en nuestro país, se dice que para ser presidente de la República se necesita ser boliviano de origen. No puede venir un extranjero, nacionalizarse, naturalizarse y ser presidente de la República, no puede. Como los deportistas, ¿no? Se vienen a patear cuero, digamos, en la selección boliviana de fútbol, ya qué cosa, ¿no? Pelean por ser miembros de la selección boliviana, seguramente porque Bolivia, pues, siempre ha sido campeón del mundo, entonces mucho orgullo, ¿no? Y se nacionalizan, se naturalizan para ser miembros del equipo de Bolivia, el colero del mundo en el fútbol. Bueno, ahora, digamos, está Venezuela, antes de nosotros. Pero yo nací en Tanganica y nací cuando mis padres eran funcionarios, eran embajadores en Tanganica. Yo nací bajo esa protección. No es que nací en la embajada, ¿no? Haber nacido pues en la clínica, pero con la protección de la embajada. Entonces, al nacer protegido ahí en esa embajada, soy boliviano de origen, porque ese territorio es de Bolivia. Y uno nacido en el extranjero, que haya nacido en la embajada de nuestros países, puede ser presidente de la República. Si se viene a vivir a Bolivia, por supuesto. ¿Ya? Entonces, el concepto de la aplicación de la norma en el espacio tiene gran importancia, digamos, para nuestro relacionamiento internacional y para la aplicación de nuestras normas dentro de nuestro territorio, a los nacidos aquí y a los no nacidos, porque están dentro del territorio del espacio geográfico boliviano. El otro se refiere al tiempo, aplicación de la norma en el tiempo. Esto quiere decir que las normas que dicta el Estado, cualquier norma, rigen hacia adelante. Desde el momento en que se dicta hacia adelante, nunca para atrás. Con algunas excepciones. Hay algunas normas legales que se pueden aplicar hacia atrás. Algunas de carácter penal, por ejemplo, como dice nuestras normas, cuando esa norma que se está dictando o la norma anterior favorece al procesado, al posible delincuente. Cuando le favorece para el cumplimiento de cosas, digamos, esa norma tenía 30 años de cárcel, ¿no? Esta nueva norma tiene 35, entonces se le va a aplicar la norma anterior, ¿no? Si es que se cometió el delito con esa norma. Eso es el ámbito de aplicación de la norma en el tiempo. Entonces, las normas se rigen para adelante, con algunas excepciones que pueden regir para atrás, en el orden, por ejemplo, social. Los derechos de los trabajadores, por ejemplo, se pueden hacer aplicar hacia atrás, ¿ya? Algunos derechos de familia creo que también, ¿ya? Y cuando se trata de asuntos de orden penal, para beneficiar al procesado de algún delito. Pero generalmente, eso de que es retroactiva o retroactiva debe constar en la propia norma, ya. Se aplicará retroactivamente. Esta norma no es retroactiva. Cuando
no es retroactiva, incluso no se debe poner porque el principio es de que las leyes, las normas no son retroactivas. Y cuando tienen que ser retroactivas hay que aclararlas, digamos, hay que ponerlas. Bien, jóvenes. Ese es nuestro primer tema. Concluido. Preguntas, aclaraciones de repente, jóvenes, que quieran. Sobre los grupos, doctor, disculpe. ¿Ya? Cuénteme. ¿Cuándo asignarían los temas o cómo sería el método? Ya están los grupos, ¿verdad? Sí, claro, son 3 grupos, ¿no? Claro que sí. Entonces, este tema, por ejemplo, es más de introducción y yo tengo que desarrollarlo. De aquí para adelante, los temas necesitan de la participación de ustedes. Entonces, ahí vamos a ya hacer participar a los grupos en el desarrollo de nuestros otros temas. Desde la próxima clase vamos a ver eso. ¿Ok? Perfecto, doctor. Gracias. Otra pregunta, otra aclaración de repente, jóvenes. Ingeniero, una consulta es que usted quedó enviando los documentos de lo del libro y todo eso, la bibliografía y todo eso al grupo, pero no lo envió. No lo he enviado. ¿Qué cosa más falluta, ¿no? Bien, ¿ve? Para eso son estas interrogantes, estas preguntas. Creo con seguridad que al filo de la tarde van a estar enviándole eso. Lo que pasa es que tengo algunas correcciones en el texto, entonces eso me ha estado disfrutando, pero creo que al final de la tarde se los voy a enviar. ¿Ok? Ok, ingeniero, gracias. Muy bien. Nadie más, ¿no? Ingeniero, doctor, en una consulta mencionó algo del tema de la anarquía jurídica. ¿Ese tema me lo puede aclarar un poco? Ya. Ustedes saben que la anarquía tiene una característica general, ¿no? Hay gente que es anárquica, digamos, ¿no? No le gusta la regla, las cosas, digamos, ¿no? Entonces, anárquicamente vive, digamos. Pero en el orden del Estado, en el orden de lo social, en el orden de lo político, hay corrientes anárquicas, digamos. La corriente anarquista, por ejemplo, a nivel mundial, a nivel filosófico, es que no está de acuerdo con la existencia del Estado. Ese es el fondo, digamos, hay tantas cosas, pero el fondo es que el anarquismo está contra el Estado, digamos. Entonces, de eso aplicamos a mucha gente, digamos. Yo, por ejemplo, soy anárquico, digamos, aquí, digamos, no me gusta almorzar a partir de las 12 para no, a mí me gusta almorzar a las 11, digamos, ¿no? Simplemente porque me da la gana. En mi trabajo, en no sé qué cosas, en mis estudios, puedo tener una cuestión de anárquica, digamos, de anarquía. Y eso no es bien, digamos, no es muy bueno para el avance de la sociedad, para el avance de mi persona que soy anárquica, de repente. Entonces, en ese sentido es que hemos hablado de la anarquía jurídica. Es decir, la anarquía jurídica quiere decir no respetar las normas jurídicas. Y si no respetamos las normas jurídicas, vamos a ocasionar en la población un caos, ¿no? Ese caos anárquico, ese caos entonces no va a permitir que nuestro Estado siempre esté en pleitos, en peleas, en todos los sentidos, digamos, porque hay una anarquía jurídica, digamos, si no la sabemos respetar. Y esa anarquía jurídica puede dar lugar a otras cosas mayores. La anarquía social, por ejemplo, están mal esas leyes, ¿no? No me gusta, entonces se junta la gente, digamos, porque esa ley está mal. ¿Por qué? Porque introducimos la anarquía jurídica, ¿no? Estamos viendo en el mundo, digamos, lo que pasa en el Perú, digamos, lo que puede pasar en
en Bolivia, digamos, con el censo, entonces, por no respetarse lo que dicen las disposiciones legales, entonces, anárquicamente desarrollamos actividades jurídicas que le van a perjudicar el punto. Entonces, un irrespeto, digamos, a la secuencia de estas normas va a producir una anarquía jurídica que va a dar lugar, de repente, se puede hacer, no es seguro, se puede constituir anarquía social y política. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. ¿Ok? Bueno, creo que no hay más preguntas. Vamos a concluir nuestra clase. Hasta la próxima semana, jóvenes. Buenos días.